Vamos, ya está el doctor Iván Escamilla. Hola, Iván. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Ajá, es la mesa 3, la condición de exiliado. El doctor Iván Escamilla nos hablará sobre el autor Lorenzo Boturini, ¿no? Extranjero y merecedor de protección, Lorenzo Boturini o el exilio del erudito. Voy a presentar su reseña curricular que tuvimos que abreviar, doctor. ¿No? Entonces, aquí está, bueno. ¿Dónde está Alberto? ¿La compartiste ya? Ay, es que todo el mundo, todo el mundo está presente. Ya me quitaron está la lista. Muy bien. Bueno, el doctor Iván Escamilla es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene el doctorado en Historia, es investigador titular de tiempo completo definitivo del área de Historia Colonial en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, donde es especialista en Historia Política e Intelectual del siglo XVIII Nuevo Hispano. Actualmente desarrolla proyectos de investigación en torno a la obra guadalupana de Lorenzo Boturini sobre historiografía ilustrada novohispana y sobre historia del reformismo borbónico temprano. Es profesor de las licenciaturas de Historia y en Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras. También es profesor del posgrado de la UNAM, así como en el doctorado de Historia del Centro de Estudios Históricos en el Colegio de México. Todo es historia, doctor. Le damos la palabra. Muchas gracias, Hilda. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar participando en este muy interesante encuentro y, por supuesto, cuando me invitaron, era pues casi inevitable saber de qué iba a tratar, ¿no? Precisamente este personaje al que le he dedicado pues mucho tiempo, ¿no? Mucho trabajo, que es Lorenzo Boturini, ¿no? En el cual también pues la doctora Valdés ciertamente ha tenido parte muy importante en ello, lo cual pues también debe de reconocerse y agradecerse, ¿no? Entonces, para esta ocasión he preparado un trabajo, ¿no? Justamente alusivo a uno de los rasgos que dominan la percepción que tenemos el, del personaje histórico de Lorenzo Boturini, el cual he titulado Extranjero y merecedor de protección, Lorenzo Boturini o El exilio del erudito. Entonces, para ceñirme al tiempo y al discurso, voy a leer mi ponencia. Comienzo. Lorenzo Boturini, ese desconocido exiliado. La historiografía mexicana ha otorgado siempre un lugar especial en la construcción de nuestro pasado al erudito italiano Lorenzo Boturini Benaducci, 1698-1755. El relato de su vida, reproducido con pocas variantes una y otra vez por sus biógrafos, le ha rodeado siempre el aura de un héroe trágico de la erudición. Todos han referido su viaje en inopinadas circunstancias a la Nueva España. El empeño personal con que quiso escribir la historia de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, reuniendo para ello con grandes esfuerzos entre 1736 y 1743 una exquisita colección de documentos pictográficos y alfabéticos sobre la época prehispánica y la conquista, su museo histórico indiano. Su caída en desgracia, cuando su actividad como promotor entusiasta del culto guadalupano lo hizo sospechoso a los ojos de las autoridades del virreinato, que arbitrariamente decretaron su prisión, la confiscación de sus papeles y su deportación a España en medio de penalidades. Y finalmente sus últimos años vividos en Madrid, reivindicando su honor y buscando inútilmente recuperar su museo para usarlo en la redacción de su Historia General de la América Septentrional, dejada inconclusa a su muerte, sumido en la miseria. Empero en los últimos años, nueva documentación, sacada a la luz por investigadores como Jorge Cañizares Esguerra, Giorgio Antey o el autor de esta ponencia, ha comenzado a disipar la imagen, fomentada ya en vida suya por el propio Boturini, del historiador italiano como un sabio errabundo, condenado a un perpetuo exilio por su amor a la virtud y al saber. Ahora conocemos algo más acerca de su nacimiento y sus años de formación, durante los cuales cambió su plebeyo apellido original a Boturini, y se inventó una noble prosapia rematada con el título de Señor de la Torre y de Ono. Se ha averiguado sobre la forma en que, ya trasladado a la Nueva España, logró establecer con las élites clericales, mercantiles y políticas de la sociedad colonial vínculos que le dieron acceso
a sitios y personas gracias a los cuales pudo formar su famosa colección de códices. Y también sabemos ahora cómo, lejos de limitarse a emprender una solitaria aventura intelectual, buscó activamente ser parte de la República Literaria Novohispana y más tarde incorporarse a algunos de los círculos culturales más selectos de la España de la Ilustración. Todo lo anterior no obsta para destacar que en efecto la vida de Boturini fue marcada por un constante trasiego entre distintas tierras y culturas que le hizo recorrer Europa desde las faldas de los Alpes a las playas de Cádiz, pasando por Milán, Viena, Croacia, Lisboa y Madrid, para luego cruzar el océano rumbo al Nuevo Mundo, detenerse decisivamente en el santuario al pie del Cerro del Tepeyac, andar los caminos del Arzobispado de México y del Obispado de Puebla-Tlaxcala, y por último, tras surcar de nuevo aguas atlánticas, recorrer de ida y vuelta la ruta entre Madrid y Valencia. Esta inquietud, como se dirá más adelante, no era ni mucho menos única o inusual en aquella época, pero resultó ser importante porque las diferentes etapas y estaciones que el sabio italiano tocó en este largo periplo fueron otros tantos momentos de su trayectoria intelectual. Su vida como hombre de saber, según propondré a continuación, fue en efecto un exilio o serie de exilios, sobre todo en el sentido de la final imposibilidad que Lorenzo Boturini padeció para encontrar, pese a sus intentos, un espacio intelectual definitivo y propicio para la fructificación de sus empeños como anticuario e historiador. Un mundo de exilios. Actualmente los estudios de historia global e historia cultural han demostrado plenamente que contra lo que se pensó en otro tiempo, las sociedades de la edad moderna eran de alta movilidad en más de un sentido. Las normas jurídicas y las instituciones del antiguo régimen procuraban vincular a los individuos de por vida a lealtades espirituales, señoriales y corporativas que en teoría conducían a la persona al avecindamiento en una localidad, con los privilegios y obligaciones que esto implicaba de acuerdo con la condición o estado de nacimiento. En la realidad, y más aún en un mundo que gracias a las rutas marítimas y terrestres abiertas por la primera globalización comenzó a depender crecientemente para su desarrollo económico de los movimientos a grandes distancias de mercancías, personas y capitales, muchos hombres y mujeres emprendieron o fueron obligados a emprender largos desplazamientos que los colocaron ante el reto de adaptarse y sobrevivir a nuevas realidades sociales y culturales. Los protagonistas de esta movilidad, por otra parte, no eran solo migrantes económicos, esclavos, tripulantes de naves, comerciantes, misioneros o soldados. Técnicos como los escribanos, médicos, juristas, cartógrafos, ingenieros militares, burócratas reales y eclesiásticos requeridos por los emergentes imperios coloniales europeos eran parte de este constante flujo humano. Y aún deben agregarse a esta lista especialistas culturales como los artistas, pintores, grabadores, escultores, arquitectos, músicos, que desde algunos de los principales centros de producción artística occidental, como Roma, Nápoles, Amberes o Sevilla, emigraron en gran cantidad y a diferentes destinos en Europa y América en busca del patrocinio y el mecenazgo de los príncipes, la iglesia y la naciente burguesía. A estos desplazamientos deben agregarse los exilios producidos por razones político-dinásticas y religiosas, que resultaban ser a menudo una misma cosa, debido al establecimiento de un orden estatal confesional en toda Europa después de la Reforma Protestante y el Concilio de Trento, resumido en el célebre principio del cuius regio, eius religio. Así, el tránsito del siglo XVII al XVIII, que ve el nacimiento y primeros años de Lorenzo Boturini, fue una época pletórica de exilios. En 1685, Luis XIV revocó el Edicto de Nantes de 1598, por el que los protestantes franceses gozaban de una libertad de culto limitada, obligando a cerca de 200,000 hugonotes a salir de Francia rumbo a Holanda y otros estados protestantes. En 1688, la Revolución Gloriosa de Inglaterra hizo huir al rey Jacobo II Estuardo a Francia. Posteriormente, su hijo, el autonombrado Jacobo III, mantuvo en Roma durante décadas una corte de exiliados ingleses católicos. A la conclusión de la Guerra de Sucesión Española en 1713, con el reconocimiento definitivo de Felipe V de Borbón como rey de España, decenas de aristócratas castellanos, aragoneses y catalanes, que habían tomado partido por el otro candidato al trono, el archiduque Carlos de Habsburgo, debieron buscar refugio en la corte de este cuando se convirtió en emperador de Austria. Aunque las consecuencias de estos desplazamientos para los individuos podían ser traumáticas o incluso fatales, como en el caso de las víctimas de la trata esclavista o de la persecución religiosa, importa señalar aquí que no era infrecuente que para muchos fueran también la oportunidad de iniciar una nueva y más promisoria vida.
lejos de las restricciones sociales y la normatividad, e incluso de la identidad bajo la que se había nacido. En una época en que no existían los instrumentos de identificación personal inequívoca que los estados modernos han creado para controlar la actividad y movimientos de sus ciudadanos, una mudanza de residencia era con frecuencia suficiente para cambiar ventajosamente de condición social o étnica, olvidar a la familia que se dejaba atrás y formar una nueva, huir del reclamo de la justicia o de los acreedores e incluso aspirar a subvertir las jerarquías políticas y religiosas. Un hombre hecho de exilios. El caso de Lorenzo Boturini resulta ser una conjunción peculiar de muchas de las formas de movilidad antes descritas. Hijo de un modesto tratante vinatero de la región alpina italiana de la Valtellina, la inteligencia del joven Lorenzo Boterini hizo que en lo que podría verse como su primer exilio, la familia le enviara a estudiar Derecho a Milán, dominio austriaco desde 1714. Usando su talento con la pluma para darse a conocer, el joven literato consiguió a partir de 1725 ponerse al servicio de la corte imperial austriaca en Viena, a la que todo indica llegó ya convertido en Lorenzo Boturini Benaducci, caballero del Sacro Imperio Romano, una nueva identidad que debió juzgar más acorde con su destino. Viena fue la primera gran parada en la trayectoria intelectual de Boturini. No solo se fogueó allí en las prácticas y el trato cortesano que le abrieron más tarde la puerta de otros ámbitos privilegiados, sino que fue el sitio donde entre los exiliados españoles que allí residían desde el final de la Guerra de Sucesión, conoció a José Antonio Quirós, destacado jurista que enseñaba allí Derecho Natural y de Gentes. Quirós terminó de formarlo y sobre todo puso en sus manos la recién salida primera edición de los principios de una ciencia nueva en torno a la naturaleza común de las naciones, del jurisconsulto napolitano Giambattista Vico. Desde entonces la filosofía de la historia de Vico debió fascinar a Boturini, quien unos años después vería en ella la clave para la búsqueda y la correcta interpretación de las fuentes de la historia de las civilizaciones del Anáhuac. Sin embargo, su estancia en la corte austriaca no produjo a Boturini los frutos que esperaba como una posición académica o política permanente. Un nuevo exilio era inminente para el erudito. En 1729, el emperador Carlos VI reconoció finalmente a Felipe V como rey de España, y muchos exiliados como Quirós fueron amnistiados y regresaron a la península. Es posible que a sugerencia de ellos haya abandonado Viena en 1734 para intentar infructuosamente ponerse al servicio de las cortes de Lisboa y de Madrid. Fue entonces que en situación totalmente irregular y con el propósito aparente de viajar a Nueva España a cumplir una encomienda como apoderado de la condesa de Santibáñez, descendiente de Moctezuma II, Boturini abordó la flota que se dirigía a Veracruz, donde desembarcó en marzo de 1736. La Nueva España fue durante 7 años algo más que el sitio en donde Boturini encontró un propósito para su vida en la investigación de la historia de las apariciones de Guadalupe y donde reunió la colección documental que le hace ser recordado hasta hoy, guiado por los principios de Vico. Emprender este propósito sirvió al erudito para buscar por primera vez su integración en una comunidad letrada que durante la primera mitad del siglo XVIII había crecido y se había diversificado enormemente. Desde los primeros pasos de su investigación, Boturini se acercó a cultivadores de la memoria indígena, como el intérprete de la audiencia y poeta zapoteco Patricio Antonio López, a bibliófilos, como el oidor Juan Manuel de Oliván Rebolledo, y quizás el más valioso entre sus contactos intelectuales, el teólogo Juan José de Eguiara Yeguren. Los lazos establecidos con ellos le abrieron sin duda las bibliotecas y archivos de las órdenes religiosas y fueron su carta de presentación con las familias que custodiaban la tradición histórica de la antigua República de Tlaxcala, entre otros sitios que le brindarían destacadas piezas para la colección. Para 1742, un Boturini plenamente integrado a la República Literaria Novohispana participa de su ambiente, sus discusiones y espacios de polémica letrada, como cuando escribe airado a las autoridades del Provisorato de México para solicitar la corrección, por carente de fundamento histórico, de la noticia publicada en la Gaceta de México sobre la entrada al convento de indias cacicas de Corpus Christi de una supuesta descendiente directa del visionario Juan Diego, de quien la tradición afirmaba había muerto en castidad. La planeada publicación de su Margarita Mexicana, como había titulado Boturini en prospecto su historia del milagro guadalupano, con el posible patrocinio del Cabildo Eclesiástico de México, o quizás incluso del mismo arzobispo metropolitano, Juan Antonio de Bizarrón,
tendría que haber sido su certificado de naturalización como hijo de la Nueva España, junto con el gran servicio que habría prestado a su historia y antigüedades al reunir y mostrar a quien se lo solicitase su museo histórico indiano. Pero el destino tenía preparado ya otro exilio para Lorenzo Boturini. El emprendimiento por su propia iniciativa de la recolección de fondos para una magna ceremonia de coronación de la imagen original de Guadalupe le granjeó con el virrey conde de Fuenclara mayores recelos que los que ya existían hacia él entre varios miembros de la República letrada, como Cayetano Cabrera Quintero, que consideraban una intromisión inadmisible la pretensión de aquel extranjero de demostrar la verdad definitiva del que ya se consideraba el milagro fundacional del reino novohispano. Lo que ocurrió entonces se ha mencionado ya al inicio. Su prisión, la pérdida de su museo y su destierro a España bajo partida de registro a inicios de 1744. El último exilio. Boturini se abrió camino y llegó hasta Madrid, en donde logró finalmente ante el Consejo de Indias reivindicar su honor y demostrar que no había habido dolo en su paso a la Nueva España. Más aún, al exponer el propósito con que había trabajado durante 7 años, que era el de escribir la historia de las apariciones guadalupanas y contar la historia de los imperios que habían existido en aquella tierra, consiguió la encomienda de cronista del Consejo de Indias. Esta encomienda, ¿no?, lo dejó inquieto por demostrar la originalidad de su empresa y no tardó nada en publicar en 1746 un prospecto de su nueva obra, su archiconocida Idea de una nueva historia de la América septentrional. El libro debía suscitar la atención de los eruditos y letrados españoles hacia la historia inesperada que Boturini había encontrado en los mapas, pictografías y crónicas en náhuatl, y en parte así fue. Gregorio Mayans y Ciscar, una de las figuras señeras de la Ilustración española, conoció acerca de Boturini a través de sus amigos en el Consejo de Indias. Mayans, igual que Boturini, también era un estudioso del derecho natural y de gentes, y al saber de la pretensión de Boturini de escribir acerca de estas materias en relación con los reinos del Nuevo Mundo, contactó al sabio italiano y de inmediato trabaron amistad. Esta amistad cordial permitió que inclusive el sabio italiano fuera a visitar a Mayans en su residencia de Oliva y fuera el lugar donde comenzara a escribir la historia que planteaba hacer sobre los pueblos indígenas. Mayans incluso brindó a Boturini la hospitalidad de la Academia Valenciana, un círculo de saber letrado en donde se trataban materias de derecho y en la cual Boturini pronunció una oración que nos ha llegado afortunadamente y en la cual expresaba su convicción de que la obra de Vico era la clave para entender en clave universal la historia de los pueblos del Nuevo Mundo. Pese a que Boturini consideraba haber encontrado por fin aquel espacio letrado y de conocimiento en donde haría realidad sus ambiciones, las cosas que marcharon de manera distinta. Finalmente, Boturini se topó con el rechazo de la escuela erudita valenciana, que era demasiado deudora del desprecio de América profesado por el Deán Martí, maestro de Mayans, y que era incrédula hacia cualquier supuesta prueba del alto grado de civilización alcanzado por los habitantes del Nuevo Mundo antes de la conquista. La parálisis intelectual en que debió caer al sentirse incapacitado para continuar la redacción de su historia sin tener a la mano su museo, impidió a Boturini pasar de la primera parte, justo la que le había provocado las mayores críticas y el rechazo del mundillo letrado madrileño. Sin posibilidad de cobrar su sueldo como cronista, el historiador se apagó lentamente y los amigos lo abandonaron. Tras una penosa enfermedad, murió solo, únicamente atenido a la caridad de su casera. Concluyo. Así silenciado por un último exilio intelectual, vivió Lorenzo Boturini Benaducci, señor de la Torre y de Ono, sus últimos días en Madrid. El rechazo final a su obra y su persona era signo del carácter que empezaba a cobrar el discurso histórico español sobre las Indias. Nada menos que la justificación de un proyecto reformista imperial, de un nuevo colonialismo donde la metrópoli sustituía el viejo argumento providencialista de la evangelización como fundamento del dominio de América por el de la misión civilizadora española de un continente dominado hasta entonces por la barbarie y la superstición. La obra de Boturini
exégeta de los grandes logros de la astronomía y la ciencia calendárica indígenas, no podía tener lugar en ese discurso. Poco antes, el jesuita erudito Andrés Marcos Burriel había dicho acerca del sabio italiano, que era un hombre sumamente capaz y no menos instruido, de suavísimas costumbres, modestia y humildad, de extraordinario pecho y corazón y en fin muy propio para emprender y efectuar bien la arduísima empresa que ha tomado. Por caballero, por sabio, por extranjero y por perseguido, merece protección. Aquella declaración de Burriel solicitando la compasión de un ministro por la obra y la persona de Boturini era la señal de que el sabio, después de un largo camino, no había logrado finalmente encontrar el espacio que acogiera su obra y a su persona como él había esperado siempre. Lorenzo Boturini había muerto en el exilio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Escamilla. Como siempre es un placer escucharlo. Las personas que desean preguntar, recuerden que lo pueden hacer vía chat y al terminar esta mesa, ¿no?, abrimos la sesión de preguntas. Damos la palabra ahora, ¿sí?, al doctor, muy bien, Óscar Hernández Santiago. Tenemos ya el currículum ahí a la vista. Es licenciado y maestro en Derecho por la UNAM, así como doctor en Historia por la misma institución. Actualmente es becario postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. Su ponencia, ¿sí?, la vamos a compartir nosotros en la pantalla, ¿sí? El doctor Óscar, ¿puede usted iniciar? Gracias. Muchas gracias, doctora. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Óscar, adelante. Muy bien. Bueno, antes que nada, felicitarle a usted, como Alberto, por la gran labor que realizaron en la organización de este coloquio. Un coloquio que sin duda alguna contiene una gran temática muy actual, como se puede ver en el día a día. Basta comprender la tele y darse cuenta que la temática está ahí. No es una temática que haya muerto, sino que goza para desgracia, de gran vitalidad, ¿no?, en este mundo moderno. Bueno, inicio. Desde siempre, el exilio ha sido una categoría a la que se le han dedicado innumerables páginas, desde las más diversas perspectivas, filosófica, literaria y política, pues tiene un gran simbolismo, toda vez que se ha constituido como una de las penas por excelencia para desarraigar de la comunidad a quienes han fracturado el ordenamiento social. Esta expulsión no solo conlleva la ausencia física del condenado, sino que implica también el despojo de su identidad colectiva. La siguiente, por favor. Sí, la siguiente, perdón. Actualmente, quizás sea Giorgio Agamben quien ha descrito con mayor crudeza las políticas de exilio como un dispositivo de naturaleza biopolítica. Y lo cito: que los refugiados, cuyo número nunca ha dejado de crecer durante nuestro siglo, hasta incluir hoy día una parte no despreciable de la humanidad, representen en el ordenamiento de la nación-estado moderno un elemento tan inquietante, es debido sobre todo a que, al romperse la continuidad entre hombre y ciudadano, entre nacimiento y nacionalidad, ellos ponen en crisis la ficción originaria de la soberanía moderna, al desvelar la diferencia entre nacimiento y nación. Por un momento, el refugiado hace que aparezca en la escena política aquella vida desnuda que constituye su premisa secreta. Fin de la cita. De este modo, el exilio y las palabras que suelen ir unidas a él como destierro, expatriación o deportación, han funcionado como un dispositivo normativo de las entidades políticas para excluir, en el sentido literal del término, a las personas disidentes del status quo, ya sean ciudadanos o extranjeros. Y las cosas parecen no haber cambiado mucho desde la antigüedad hasta ya entrados a este mundo posmoderno, en el que actualmente existen 20 millones de personas desarraigadas en sus lugares de origen. La siguiente, por favor. Según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados, la mayoría de ellos proceden actualmente de Siria, 31.6%, Afganistán, 13.2% y Sudán del Sur. Mientras que los países de destino de esta población, la siguiente, perdón,
Mientras que los países destino de esta población son, en orden de importancia, Turquía, Pakistán y Uganda. En México, la espiral de violencia de los últimos años ha provocado que cerca de 2 millones de personas hayan sido desplazadas de sus lugares de origen. Se trata de personas exiliadas en su propia patria, o más bien dicho, en su matria. Ante estos datos demoledores, no queda duda alguna de que el problema aquí abordado no es menor y continúa con plena vigencia, sobre todo en lo que respecta al estatus jurídico del que gozarán en su nueva tierra de acogida. En la actualidad, la siguiente, por favor. En la actualidad, nuestro ordenamiento jurídico ha proscrito esta pena de sus leyes, aunque aún pervive, de forma velada, en el artículo 33 constitucional, reformado en 2011, el cual permite al Ejecutivo Federal la expulsión de los extranjeros, previa audiencia del territorio nacional, con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento administrativo, así como el lugar y tiempo que dure la detención. Perdón, creo que era la diapositiva anterior. Así es. A ver. Sí, Iván. Oscar. Es que estoy viendo. Perdón, ¿me escuchan? Sí, Oscar. Sí, Ok. Sí, la siguiente, perdón. No se ve, no se mueven ahí. Sí. Sí, la siguiente. Gracias. Sin embargo, no es mi objetivo profundizar en el derecho contemporáneo, sino hacer una breve indagación en los sustratos históricos del derecho mexicano sobre el estatus legal del exiliado, primeramente en el ámbito novohispano y posteriormente en el mexicano. Desde tiempos inmemoriales, el exilio ha servido como una forma de ostracismo, de amputación del núcleo societario. En las sociedades premodernas, que no por ello carentes de derecho, era una práctica habitual, junto con la ley del talión, y equivalía prácticamente a la muerte social y física del sentenciado por haber roto un principio de reciprocidad que subyace como base de la estructura social. En uno de los casos estudiados por Malinowski sobre los nativos de las Islas Trobriand, analizaba el caso de un forastero que había fracturado las reglas de convivencia de la tribu y al cual le fueron proferidas las siguientes palabras. Tú tenías comida abundante, comiste nuestra comida, participaste de los cerdos y del pescado que nos traían como tributo. Tú navegaste en nuestra canoa, construiste una choza en nuestra tierra y ahora nos has hecho daño. Tú has mentido, nosotros no te queremos más aquí. Este poblado es nuestro. Tú eres un forastero aquí. Vete, márchate. El hombre, continuaba Malinowski, debió marcharse del poblado, pues si hubiera hecho caso omiso a estas palabras, habría quedado deshonrado para siempre. La siguiente, por favor. Más próximos a nuestra tradición jurídica, en Roma, encontramos la figura del exilium, la cual podía consistir en la deportatio o relegatio. La primera era de naturaleza forzada, mientras que la segunda era de carácter voluntario. Ambas consistían en la expulsión de la civitas, y usualmente era un castigo supletorio para la pena de muerte. Sobra decir que la pena estaba dirigida para las clases acomodadas, mientras que para los plebeyos existía la esclavitud y los trabajos forzados. Sin embargo, el exiliado, al no ser despojado de su ciudadanía, aún conservaba el derecho de comerciar. La siguiente. Aunque perdía otros derechos, como el de manumitir, de otorgar la patria potestad, de heredar, y además sus bienes eran confiscados. En el caso de que el exiliado intentara regresar a Roma o Italia, era considerado un enemigo, por lo cual se le desconocía cualquier tipo de ius o derecho. Esta pena, la siguiente, pasó casi bajo los mismos términos al derecho castellano de las 7 partidas de Alfonso X el Sabio.
el cual establecía casi en idénticos términos que todo hombre que fuere desterrado por sentencia del rey, que esté en alguna isla por cierto tiempo, o que es echado de la tierra, si saliere de esa isla antes de aquel tiempo, que le señalaren o entrare en la tierra sin mandato del rey, se le debe doblar aquel tiempo que quebrantó, pasando el mandato del rey a su señor. Y si por casualidad fuese dada la sentencia contra él, que fuese desterrado para siempre, y no por cierto tiempo, entonces el que fuere desobediente, saliéndose de la isla o entrando en la tierra sin mandato del rey, debe morir por lo tanto. La siguiente. El casuismo del derecho indiano seguiría en términos generales estos lineamientos normativos de la pena, tal y como quedaba sentado en la novísima recopilación. Vean la siguiente. Mandamos que cada y cuando que alguna o algunas personas, así varones como mujeres de nuestros reinos, hubieran cometido o cometieren cualquier delito, porque merezcan o deban ser desterrados según derecho y leyes de nuestros reinos para alguna isla, o para labrar o servir algunos metales, que a los tales las nuestras justicias las destierren, que vayan a servir a la española. En este punto debe distinguirse que la pena del destierro se hallaba entre las penas ordinarias y no las extraordinarias. La extraordinaria o arbitraria es aquella que no se ordena por el derecho a la costumbre, sino que para ser afligida se deja al arbitrio del juez, según las circunstancias del delito, de la persona, del lugar y del tiempo, mientras que la ordinaria era aquella definida y tasada por el derecho a la costumbre. En la Nueva España, su aplicación sería amplia en un mundo en el que la pena de prisión no estaba aún plenamente establecida. Sin embargo, una cosa son las leyes y otra el reflejo de la praxis, en donde en ocasiones suelen existir discrepancias. Es así como los expedientes nos muestran que eran muy pocos los casos cuyas sentencias llegaban a la pena capital y regularmente las penas graves eran conmutadas por algunos años de destierro en zonas inhóspitas como el norte de México o de plano en las islas Filipinas. La siguiente. La medida parecía estar dentro de la lógica criminal de la monarquía, pero hacia 1627 encontramos una queja por parte del virrey Marqués de Mancera, para quien la mayoría de las veces esta pena constituía más un premio que un castigo. Su afirmación se basaba en que al ser enviados a lugares en donde escaseaba la gente, los condenados eran apreciados. Y continuaba, cito, aunque vayan con título de delincuente y forzados de más libertad y presunción de la que conviene al modo de vivir que han tenido, y sucede a veces volverse a esas ciudades antes de cumplir el servicio, y a otras partes donde fueron desterradas, o con título que traen de inútiles, o con que han tenido allá para alcanzar la licencia, o cohechando a los maestres de los navíos que vienen para que sin ella los embarquen, y de esta manera quedan mal castigados, y ellos y otros sin escarmiento y más atrevidos. Los de las galeras de España también tienen muchos inconvenientes, y menos cierta la ejecución, porque muy pocos de estos llegan a España, que en viaje tan largo de tierra, y más hay en muchas ocasiones de huirse, y particularmente en La Habana, y apenas hay quien se osa encargar de ninguno de ellos, aunque son apremiados. Para el virrey, el desprendimiento de los hombres de sus lugares de origen a sitios tan remotos traía como consecuencia que sus hogares quedaran vacíos, por lo que muchas de las mujeres de mal vivir resultan de casas que quedan perdidas por embarcaciones de los maridos. Por ende, sus mujeres, mozas y pobres, terminaban por cometer grandísimos daños, unos más públicos y otros menos. Una posible solución para evitar estos excesos consistía en mandar a los hombres a los ingenios de minas. Pero en esta hipótesis, el virrey igualmente encontraba inconvenientes, pues la mayoría de los españoles condenados, aún los de ruin condición y graves delitos, pretendían ser tratados como hidalgos y caballeros, por lo que los propietarios de las minas los tendrían en público respeto. La siguiente. A finales del siglo XVIII, la ilustración penal parece no haber modificado en demasía la utilización de la pena de destierro. Así, por ejemplo, el marqués de Beccaria en su célebre Tratado de los Delitos y las Penas la continuaba aconsejando para el que turba la tranquilidad pública, el que no obedece a las leyes, esto es, a las condiciones con que los hombres se soportan y se defienden recíprocamente, debe ser excluido de la sociedad. Quiero decir, desterrado de ella. Cuando en un ciudadano acusado de un atroz delito no concurre la certidumbre, pero sí gran probabilidad de haberlo cometido,
parece debiera decretarse contra él la pena de destierro, mas para determinarlo así es necesario un estatuto el menos arbitrario y el más preciso que sea posible. La siguiente. En el ámbito hispano, el novohispano Manuel de Lardizábal y Uribe lanzaría también sendas críticas a la justicia penal, que se caracterizaba por la desproporción y el arbitrio de sus medidas. Y respecto a la pena del destierro, aconsejaba que nunca debe imponerse a hombres depravados que puedan influir a otros con su mal ejemplo, pues no es justo que por liberar del daño a un lugar se vaya a causar a otro. Particularmente, puede producir buenos efectos en las personas distinguidas por su nacimiento o por sus empleos, si se sabe aplicar oportunamente. A grandes rasgos, esta pena siguió los mismos cauces durante los 3 siglos de dominio hispano. Sin embargo, la independencia, y a pesar de las críticas jurídicas, no trajo consigo los grandes cambios que se esperaban, y la pena de exilio continuó siendo habitual entre las élites política y militar, y bajo las mismas condiciones, como lo explicaba el jurista Joaquín de Escricha en su famoso diccionario, de gran influencia en el derecho mexicano. La siguiente. Este jurista asimilaba así la voz de destierro con la de expatriación y le asignaba 2 acepciones. Primeramente, la expatriación se tomaba en 2 sentidos. Significaba el abandono voluntario que uno hace de su patria, ya la pena que se impone a un español condenado a salir del territorio del reino. La expatriación voluntaria se considera un mal para el país que se deja. Si la expatriación, cuando a ella se agrega la industria y los capitales, es una verdadera ganancia para la patria adoptiva, no hay por el contrario pérdida mayor ni más completa para la que es abandonada. Sin embargo, surge aquí una cuestión de gran importancia. ¿En los tribunales ordinarios continuaba siendo utilizada esta pena? La respuesta no es sencilla, pues, debido a la dispersión normativa y a la ausencia de estudios sistemáticos sobre justicia penal en las entidades federativas, resulta difícil asegurar la permanencia de la pena entre el común de la gente, no así entre la élite política y militar mexicana. Sin embargo, para el caso de la Ciudad de México, sí existe un estudio al respecto que muestra cómo esta pena era bastante común, incluso más que la pena de prisión, la cual, a principios y mediados del siglo XIX, no había logrado ya su consolidación. Así, algunos ciudadanos continuaban siendo enviados a inicios y mediados del siglo XIX a sitios lejanos y ajenos a su lugar de residencia, como Coahuila, Texas, las Californias, Veracruz, y en algunos casos, los reos sentenciados tenían la obligación de prestar su mano de obra en las fatigosas tareas de construcción, ya de caminos o fortificaciones, o contribuir a la guardia en las costas cuando fuera el caso. Siguiente. El Código Penal de 1871 tampoco cambió la situación, y en diversos fragmentos normativos citaba la pena de destierro. Así encontramos el artículo 92. Que, cito, las penas de los delitos en general son las siguientes. Fracción 19, destierro del lugar, distrito o estado de la residencia. Artículo 93, las penas de los delitos políticos son las siguientes. Fracción 8, destierro de la República. Siguiente. Sin embargo, los siguientes artículos señalaban las múltiples hipótesis que podían haber. Así, el artículo 142 establecía que la pena de destierro de la República solamente podrá aplicarse para conmutar en ella la de prisión o la de reclusión simple, aplicadas por el delito de traición o por uno político, si concurren estas 2 circunstancias. 1. Que a juicio del gobierno general corra peligro la tranquilidad pública de permanecer en el país del reo. Y 2. Que éste sea el cabecilla o uno de los autores principales del delito. Puede observarse de estos artículos que la pena de destierro del territorio nacional quedó reservada para los delitos políticos, no así para los demás. Sin embargo, los sucesivos códigos penales de 1929 y 1931 derogarían esta pena de destierro, aunque, de nueva cuenta, como sucedió en el caso de varios políticos mexicanos, se acudió casi siempre al exilio, destierro o expatriación para evitar mayores conflictos. Si bien actualmente, como se comentaba al inicio, la pena del exilio se haya proscrita de nuestro ordenamiento jurídico, en la praxis es recurrente entre algunos políticos, periodistas o activistas políticos que han decidido abandonar nuestro territorio, no por la existencia de una sentencia condenatoria, sino porque las condiciones para el ejercicio de su actividad son insuperables.
por otra parte, hay que ver el lado positivo. México continúa siendo un lugar de esperanza para varias personas que deciden tomar a nuestra nación como patria adoptiva, una tradición que seguramente continuará en los años venideros. Gracias. Muy bien. Deja de compartir, por favor. Gracias, doctor Oscar. Ajá. Bueno, abrimos la sesión de preguntas. Tenemos una pregunta para el doctor Iván Escamilla, de Oscar Jiménez. Se me desapareció el chat. ¿Me puedes leer la pregunta, por favor? Oscar Jiménez, si gustas hacerla pública, por favor. O verbalmente, abre tu micrófono, Oscar. Bueno, perdón, abra su micrófono, Oscar. Bueno, Gracias. sí, claro, con mucho gusto. Ya me contestó el doctor Iván, pero pues la vuelvo a formular. Yo le preguntaba que si ya que tocó el asunto de las apariciones de la Virgen en relación a Boturini, yo le preguntaba que si ya el libro de don Ernesto de la Torre Villar, en donde hace la recopilación hasta el siglo XIX, poquito del XX, si había ya una continuidad que recogiera testimonios sobre el mismo asunto, y me ha contestado, y le agradezco mucho al doctor Iván, que en efecto el libro de don Ernesto de la Torre Villar ya tiene esa prolongación en, ¿qué dice aquí? No encuentro en el chat, ¿qué dice el doctor? A ver. Es Nuevos Testimonios Históricos Guadalupanos. Exactamente. Estimado Oscar, saludos. En efecto, se publicó en el 2007 un segundo volumen titulado Nuevos Testimonios Históricos Guadalupanos. Entonces, pues sí, era mi interés. Muchas gracias. Gracias por compartirlo, Oscar. Sí, sugerimos que, de ser posible, lo compartan con todos para que todos tengamos noticia y nos vayamos nutriendo de las participaciones. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, ya se quieren ir a comer, ¿verdad? Buenas tardes, para Oscar. Hola Hilda, buenas tardes a todos. Para Oscar, no sé si nos podrías decir uno o dos documentos que hayas podido rastrear en la Biblioteca Nacional de México, que consideres documentos para conocer, para leer como fuentes primarias, algunas de las cosas que nos expusiste. Me parece que es un tema que necesitamos revisar más, no solo por la actualidad que tiene, sino conocer en sus fuentes originales. Entonces, no sé si nos puedas tú referir a alguna fuente que creas del derecho que aplicaba para la Nueva España, impreso o manuscrito, o alguna sugerencia de lectura, si no es fuente primaria, una fuente secundaria. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora. Bueno, como cuando recibí la invitación por parte de la doctora Julieta a participar en este coloquio, tenía pensado trabajar algunos documentos, ¿no?, de la Biblioteca Nacional, y hay varios. Por lo menos detecté 3, 4 documentos de mediados y finales del siglo XIX que abordan este tema, ¿no?, del destierro, del exilio, ¿no?, como penas, ¿no? Principalmente unos pequeños tratados de juristas mexicanos, pero bueno, la pandemia impidió, ¿no?, que pudiera hacer esa confrontación entre teoría y práctica, ¿no?, porque el fin de la debe verse reflejada de una forma muy diferente, ¿no? A veces tendemos a pensar en esto del exilio, en el destierro, como una pena muy grave, ¿no? Pero bueno, como lo mencioné brevemente, el virrey, ¿no?, señalaba que no más una pena premio, ¿no? Algunos de estos sentenciados llegaban a lugares inhóspitos a habitar ante la ausencia de gente, muy bien recibidos, ¿no? Así que finalmente el tiro de las autoridades salía por la culata, ¿no? Y bueno, y me salté ahí unas referencias, pero también en el siglo XIX, jurista Joaquín de Escriche mencionaba lo mismo, ¿no?, que a veces la pena de destierro era aún más un premio que un castigo, ¿no?, propiamente dicho. Bueno, habrá que esperar a que abran la Biblioteca Nacional para poder volver a indagar en estos documentos, ¿no?, y hacer este análisis, ¿no?,
este diálogo entre las fuentes, ¿no? Entre lo que señalaba la ley y lo que estaba en la práctica jurídica. Aunque un trabajo de mayor envergadura llevaría muchísimo tiempo. Pude verificar que no hay escrito mucho, por lo menos para el ámbito mexicano, y en estas cuestiones concretas de historia del derecho, no hay prácticamente nada sobre pena de destierro más que estudios aislados. Ya. Sí, bueno, lo que conozco que se ha trabajado se aplica más, sobre todo a la política migratoria mexicana del siglo XX, y concretamente un tema muy particular que tocaste y que trataste y que a todo extranjero es lo primero que nos piden aprender en el Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM, que es la Carta de Población, la cartilla también de regulación del trabajo y la Constitución mexicana. Recitarlo en capítulos, artículos, incisos y pasajes, así era el examen que nos tomaban. Hay estudios para la aplicación concretamente del 33 en el siglo XX, los estudios que ha hecho el doctor Pablo Yankelevich del Colegio de México, que tiene pues un origen muy particular, que el 33 desde el punto de vista constitucional se gesta en el siglo XIX para aplicarlo no contra, pero sí por la migración de Estados Unidos y Norteamérica, y históricamente los estudios han demostrado que esta es una palabra muy fuerte, contra, pero sí donde menos se ha aplicado el 33 es hacia la población norteamericana, y en cambio sí se ha podido demostrar cómo se ha aplicado de manera muy ostensible y a veces de manera cuestionable contra otras poblaciones, particularmente latinoamericanas. Entonces es bastante interesante esto que tú planteas, y creo que ahí hay un puente en el siglo XIX que necesitaríamos revisar con bastante lupa, cuáles son las transformaciones desde el punto de vista ideológico, político, y también quizá de la constitución espiritual de la nación, que ha hecho una transformación en la aplicación de esta normativa que es vigente en nuestra Constitución. Y hoy nos pone ante un dilema justamente con las poblaciones de nuestros vecinos latinoamericanos, no estoy diciendo con Estados Unidos. Creo que es un tema muy sensible y que necesitamos bastante conocimiento de las fuentes primarias. Sí, así es. Efectivamente, doctora, quizás valdría la pena en un futuro trabajar algo de historia del cliente, no sé, hacer un estudio de estas personas en los años recientes, ¿no? 20, 30 años. Sí, porque la información que también pude obtener reciente de las últimas 2 décadas aborda precisamente esos años, ¿no? No va más atrás. Y bueno, sería interesante analizar, ¿no? ¿Quiénes eran los expulsados en años pasados? ¿Por qué causas? Y si hay por ahí un sesgo político, étnico, no sé. Yo creo que de los dos, Oscar. Oscar, tienes un comentario de Guadalupe Ceballos, te lo leo. Guadalupe Ceballos comenta, conocer la perspectiva legal de lo que significa el destierro dada a conocer por el doctor Hernández, muy interesante, felicidades. Somos un país que ha estado abierto a acoger a los extranjeros que han sido desplazados, desterrados. No obstante, para nosotros no ha habido un trato semejante. Bueno, eso es muy casuístico, ¿no? Es cuestión de debate, ¿no? Al final aquí yo creo que el país ha sido muy benevolente, ¿no? Con todos, ¿no? Tanto extranjeros como mexicanos, ¿no? El problema es que yo creo que a veces los mexicanos sí tenemos muy fuerte esa percepción, ¿no? De que el extranjero es muy bien recibido aquí, ¿no? Y mientras que nosotros nos estamos echando piedras, ¿no? Pero no. Así que cada quien puede hablar, ¿no? Desde su trinchera, ¿no? Bueno. ¿Hay alguna otra pregunta? Pues felicitar a Iván, siempre oírlo es aporta nuevas cosas. Muchísimas gracias. Boturini es un personaje realmente apasionante, y cuánto no sabríamos si él no hubiera escrito. Claro, gracias, Marina. Iván, yo creo que ya platicaremos después, ¿no? El trabajo que estamos realizando juntos, pero evidentemente yo no creo que haya dejado la obra inconclusa. Yo creo que
perdón, más bien es que fue un proyecto que quise hacer, ¿no? De la obra guadalupana, pero bueno, hasta que no tengamos otros testimonios, no sabremos bien a bien. La cuestión es que el hombre, pues lo echaron de México, ¿no? Y con ello, pues también gran parte de nuestros tesoros documentales. Agradecemos a todos su presencia. Si ya hay una otra pregunta, los esperamos el día de mañana. Abrimos con la mesa de bibliografía. Creo que va a resultar sumamente interesante, principalmente porque los tres personajes que se abordan, ¿sí? Están íntimamente relacionados con nuestro instituto, el Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Espero que les esté agradando la diversidad temática, ¿no? Y creo que inviten por favor, ¿no?, a la gente que esté interesada en bibliografía. Mañana va a estar muy, muy interesante. Gracias, buenas tardes.